Hola compañeros y profesora, mi nombre es Laura Alejandra López Sandoval. Esta vez vamos a hablar de La Cuarta Espada, su autor Santiago Rocagliolo. Este autor, nacido el 29 de marzo en Lima, Perú, un exiliado que mantuvo su infancia en México durante la presidencia de Morales Bermúdez. Este periodista, traductor, guionista, eh, también escritor, escribió La Cuarta Espada, obsesionado por dar a conocer y dar a la luz acciones íntimas de Abimael Guzmán. Bueno, ¿cómo se da a conocer este grupo que se llama Sendero Luminoso? Este grupo armado guerrillero nació en 1980. Se empezó a dar a conocer lo que serían sus ideales el 26 de septiembre de este año, con una acción que empezaron a colgar decenas de perros en los postes en Lima con carteles colgados que decían Deng Xiaoping. Allí fue donde los limeños se conocieron como tal, Sendero Luminoso, también como el grupo de Bandera Roja, organizado e inspirado por el maoísmo, que había sido fundado, como ya lo había dicho, en 1980 en Ayacucho. Este grupo es un grupo de profesores, de personas universitarias. La ideología del grupo era, como ya lo había dicho, de maoísmo y eran de ultra izquierda. El dirigente de ellos se hace llamar el presidente Gonzalo, realmente su nombre era Abimael Guzmán. El análisis lingüístico que hacemos de esto es que vamos a basarnos en el rol de los hombres en Sendero Luminoso. El rol de los hombres allí, ellos tenían y trataban un discurso muy centrado, muy marcado, muy lineal y muy extremadamente estructural. Se decía que en muchas de las entrevistas con la Comisión de la Verdad, en muchas de las charlas que se hacían, ellos siempre mantenían una postura muy rígida, muy fría, no transmitían sentimientos. Para ellos hablar desde el sentir estaba prohibido, estaba rotundamente prohibido. Ellos no podían hablar desde el sentir ni podían expresar de alguna otra forma sus emociones. El léxico discursivo que utilizaban con el pueblo, especialmente con los campesinos, era un discurso muy coloquial, muy sencillo, que se daba a entender, realmente era acomodado como al lenguaje de aquellas personas. Y asimismo, ellos lo que trataban de hacer era transmitir esa cercanía. Allí podemos ver que hay un significado y un significante. El significado era la imagen que ellos daban a entender a las personas con los que empezaron como a tratar este tema del sendero luminoso, que era con los campesinos. Ya había dicho anteriormente que es la forma en cómo ellos se mostraban, esa imagen que ellos reflejaban, y el significante era darles a entender de alguna forma que ellos, como grupo, como personas profesionales universitarias que sabían en el tema, estaban del lado de aquellas personas que no tenían tantos privilegios y vulneraban pues sus derechos. El análisis intertextual que podemos ver de los hombres en Sendero Luminoso era que no utilizaban discursos de anfibiología e ironía. Ellos eran demasiado directos con respecto a sus discursos y lo que decían y lo que transmitían realmente, que eran sus acciones físicas. Ellos, desde el hablar y el hacer, daban a conocer qué eran exactamente las ideologías y por lo que iban. Entonces, de alguna forma había una coherencia, una cohesión y un lenguaje sencillo para darle a entender a las personas en un contexto social. Contexto social que podemos ver que ellos de alguna forma tenían manipulación, no solo con las personas con las que se relacionaban, que eran pues con el pueblo como tal, centrándose en los campesinos, sino también en su vida personal. Eran personas.
eran hombres que tenían poder dentro de sus relaciones sentimentales y dentro de su casa. También se hablaba en el libro de la Cuarta Espada cómo era la relación de ellos con respecto a la parte sentimental. Si sus parejas no seguían realmente las mismas ideologías en el mismo punto que ellos, sencillamente se debían retirar, porque así lo ordenaba el presidente Gonzalo. Abimael Guzmán era muy centrado con respecto a eso, debido a que él decía que no podían haber tibios, no podían haber personas que dudaran de esa ideología que él le estaba impartiendo, que las personas que estaban con él, específicamente los hombres que entablaban relaciones sentimentales, debían tener en cuenta, debían saber que su pareja no podía hacer ninguna distracción, ni podía estar en reuniones de derecha ni de izquierda, porque ellos eran de ultra izquierda, o sea, sí o sí eran devotos a su ideología, se centraban y se concentraban totalmente en su ideología, tanto así que no podían tener ni amigos ni medio conocidos de otros partidos políticos. La violencia, instauraban violencia porque, pues, ya como sabemos, Sendero Luminoso fue un grupo armado muy violento, en donde, hubo miles y miles de masacres, miles de injusticias, tanto para los ciudadanos tanto para los de la ciudad, gente de la ciudad y gente del pueblo. Su violencia los hombres impartían con respecto también, como ya lo estaba diciendo anteriormente, si alguno de sus parejas tenían algún contacto de derecha o de otro partido político, ellos ejercían violencia sobre su pareja, ejercían violencia sobre las mujeres campesinas, habían actos de violación, actos de violencia con respecto a golpes, muchas veces torturaban con cuchillos, con martillos, según lo que se logró evidenciar, logró plasmar en el libro La Cuarta Espada. La homofobia. La homofobia era demasiado intensa por parte de los hombres del partido político, debido a que ellos rotundamente decían las personas que no eran heterosexuales, específicamente hombres que fueran homosexuales, se les cortaban las partes íntimas. Se le cortaban las partes íntimas ahí en la parte del finalizando el capítulo 5 hay un testimonio de una mujer que fue violada y la iban a asesinar junto con otros hombres y hombres del partido político antes de asesinarla a ella. Le cortaron los genitales a los hombres que eran eh, homosexuales, que tenían una orientación sexual diferente. Em, Gracias por su atención. El rol de los hombres finalmente fue un rol muy, muy severo, muy machista, fue un rol demasiado fuerte. Abimael fue un hombre tan insistente con los hombres de su partido político que tanto así que él tuvo que castigar, pues, a muchos miembros de su partido político, a muchos los asesinó, a otros, los expulsó fuertemente y con castigos, y, y prácticamente, pues, ese fue el rol del hombre en Sendero Luminoso. Gracias.